Hoy continuamos con esta serie de videos de desarrollo personal versus Biblia, donde contrastamos y estudiamos lo mejor de cada mundo, lo mejor de los libros de desarrollo personal que vamos a ir leyendo en el transcurso de esta serie de videos y lo que nos enseña la Biblia. La intención es poder reforzar y sacar lo mejor de estos dos mundos. Estamos entonces con el libro de Mentores de Tim Ferriss. En un video anterior comenzamos con la introducción del libro. Y el día de hoy vamos a evaluar las respuestas que nos da un personaje que me pareció fascinante. Es una mujer profesora, escritora y cocinera que actualmente escribe una columna gastronómica en el The New York Times Magazine. Este periódico dice que ella es la que ha logrado implementar las mejores técnicas de cocina con los mejores ingredientes. Samin es de ascendencia iraní. Sus padres se trasladaron de Irán a Estados Unidos a causa de una persecución que el Estado había suscitado por temas religiosos. En Estados Unidos, en San Diego, California, tienen a Samin, donde crece, y lo más curioso de esta mujer es que en toda su niñez nunca cocinó. Vino a cocinar siendo adulta gracias a una visita a un gran restaurante en Estados Unidos que le causó completa curiosidad y quedó extasiada por los platos que se brindaban en este restaurante. Decide entonces pedir trabajo en el restaurante y comienza como mesera. Se mete en la cabeza y se coloca la meta de terminar trabajando en la cocina del restaurante y así lo logra. Esta mujer comienza su carrera gastronómica en una etapa adulta y Tim comienza haciéndole una pregunta que me parece bien interesante y es la siguiente: ¿cómo te ha ayudado un fracaso o lo que te pareció un fracaso para triunfar luego? Samin le responde y le dice que ella ha fracasado estrepitosamente y muchas veces. Sin embargo, ella, viendo hacia atrás toda esa serie de fracasos grandes, pequeños, dice que han sido pequeños impulsos que la han llevado a estar donde quería estar. Y ella recalca dos fracasos que la marcaron. El primero dice que fue cuando años atrás, antes de considerarse buena en el mundo gastronómico, se le presentó la oportunidad de escribir un par de libros sobre gastronomía con otros colegas. Ella lo rechazó justamente porque no se sentía capacitada, no se sentía con la autoridad necesaria para escribir un tipo de libro de estos. Pasaron los años y ella cada vez más le pesaba la decisión que había tomado. Sentía que la había embarrado, de que nunca más se le iba a presentar la oportunidad de escribir un libro y se arrepentía con todo su corazón por no tomar la decisión y no tomar la oportunidad que se le presentó. Sin embargo, ella dice que aprendió a esperar, aprendió a ser paciente y a confiar. Y en el fondo creía fielmente que se le iba a presentar una oportunidad igual. 17 años después le llegó la oportunidad. Escribió un libro tal cual como lo quería, ella solita, y fue todo un best seller. El nombre de este libro es Sal, Grasa, Ácido y Calor. Y fue tanto el éxito de este libro, originalmente se escribió en inglés, que Netflix le hace una docuserie basado en lo que ella plantea en el libro. Y el segundo gran fracaso que ella muestra y que le revela a Tim fue cuando comenzó a trabajar en un restaurante. Terminó liderando la cocina del restaurante. El restaurante llevaba 5 años desde que abrió y nunca había generado ganancias. Siempre había generado pérdidas. Y aún así ella comenzó en este proceso de liderarlo, más porque el dueño era el mentor de ella. Dice que a los 3 años de ella estar liderando la cocina de este restaurante, siente de que ese no es el camino, que por ahí no va, que las probabilidades de prosperar en este restaurante eran muy bajas y decide no continuar. Sin embargo, como era el mentor, el dueño, la arrastra y le dice que siga creyendo, que él cree que se puede parar el restaurante. 2 años continúan arrastrando este proyecto y ella ya estaba agotada porque ella lo consideraba como un proyecto propio, un proyecto de ella. Cuenta que al final terminó más agotada de lo que estaba, terminó más cargada, deprimida y triste. Ella hace una pequeña reflexión y hay dos líneas de esa reflexión. La primera es que el camino es de uno.
No debemos permitir que por muy mentores que sean, por muy familiares que sean, por muy parejas que sean, nos digan qué camino tomar. Aunque aprendió mucho, fueron 5 años de un camino que no era el de ella, era el del mentor. Sin embargo, ella lo transitó y terminó cargada, cansada, agotada. No era ese el camino. Cuando vemos la palabra del Señor, Salmos 90:12 nos dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Esto lo dice el salmista porque muchas veces tomamos caminos o decisiones que nos quitan demasiado tiempo sin tener presente lo valioso que es. Lo valioso que es el corto tiempo que tenemos. Nuestra vida pasa, los años pasan y las oportunidades también pasan, y algunas veces tenemos que saber cuándo renunciar, cuándo dejar atrás, cuándo cambiar de dirección, porque el tiempo pasa y si no lo aprovechamos nos vamos a arrepentir de no tomar esas decisiones. Samin lo vivió en carne propia. En vez de a los 3 años haber cortado y tomado otra dirección, ella sigue arrastrando 2 años que fueron de carga, de pesadumbre, fueron muy pesados para ella. Y la segunda línea de reflexión que ella saca de estos 2 fracasos, Tim la parafrasea y la plasma como una cita, que es la siguiente. Dice Samin: los finales no tienen por qué ser fracasos, sobre todo cuando decidimos poner fin a un proyecto o a un negocio. Ni siquiera los mejores trabajos duran para siempre, ni deberían durar. Cuando vemos la palabra del Señor, Eclesiastés 7:8 nos dice: vale más el final de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. Y mire que están ligados, porque muchas veces nosotros no terminamos un proyecto, no terminamos un evento, no terminamos una relación por arrogancia. Porque no podemos contemplar de que lo que hemos construido, del tiempo que hemos invertido, se pierda así, entre comillas, perder. Pero que todo lo tiremos a la basura. Por arrogancia, el mentor de Samin le decía: se puede, yo sé que se puede, y lo podemos alzar, y lo podemos volver próspero el negocio. Pero Samin en el fondo sabía que no, y aún así decidió creerle. La arrogancia del mentor llevó a Samin a tomar esas malas decisiones. Y mire que Salomón nos dice: vale más poner fin en algo. Hay más sabiduría en terminar algo, en terminar lo que sabemos o en el fondo creemos saber que no nos conviene. Cuando vemos la historia de Samin, Samin sigue relatando y dice que después de haber terminado esos 5 años en ese restaurante que no tuvo pelecho, se le presentó la oportunidad de abrir un mercado de comida local. Y resulta que ese mercado de comida local fue todo un éxito. Dice ella que no cabía la gente. Y es más, había gente que no se podía atender en el día. Era tanta la gente que iba que a no todo el mundo se le podía atender. Fue todo un éxito. Y lo más valioso de Samin es que aunque este proyecto sí era exitoso, ella sabía en el fondo que ese no era su camino. Ella dice que ella no se veía dirigiendo un mercado de comida local. Ella lo que quería era escribir. Y allí, estando en la cúspide del éxito de su negocio y de su mercado, decide cerrarlo. Y al cerrarlo, toma la decisión de comunicarle a todo el mundo de que ya no va a seguir el mercado y que se iba a dedicar a escribir. Allí es donde comienza su peregrinaje como escritora y aparece el bestseller que ahorita la ha catapultado como lo ha hecho en este mercado norteamericano. En los 2 casos, en los 2 escenarios, Samin, tanto en un fracaso estrepitoso como ella lo dice, como en este éxito fulminante, en los 2 ella sintió que ninguno de los 2 era el camino que ella quería recorrer. Lo intentó y súper bien, trajo en su momento buenos resultados, trajo experiencia, creció, pero ella quería otra cosa, era un camino diferente. Y a mí me pasó, soltar, dejar, finiquitar un proyecto es bastante difícil. A nivel personal, hace un tiempo atrás, el negocio más grande que había formado y que había tenido y del cual me estaba sustentando, entró en quiebra. Alquilábamos apartamentos en San Andrés, una isla caribeña en Colombia. Comenzamos con un solo apartamento. El Señor nos permitió comenzar a crecer. Cuando empecé el proyecto, solamente había la posibilidad de acceder a un apartamento
y no teníamos contactos. Conocíamos al dueño del apartamento, pero el dueño del apartamento ni siquiera vivía en San Andrés. Y tenía un contacto más de San Andrés, pero era una persona que trabajaba todo el día. Así que decidí contactarme y buscar el número telefónico del pastor de la congregación donde yo asisto, que tenía una sede en San Andrés, y comencé a preguntarle que si tenía y conocía gente que me ayudara en cada área que necesitaba ayuda. El pastor me dio la ayuda y comencé a conectar con la gente al viajar y comenzamos a crecer. Comenzamos con un solo apartamento y el Señor nos fue bendiciendo y bendiciendo hasta terminar con 7 apartamentos y un equipo de trabajo de entre 4 o 5 y varía, dependiendo de la temporada, eran más o eran menos, 5 personas. Como les digo, era el negocio que sustentaba a mi familia y sustentaba a las familias de nuestros colaboradores. Éramos un equipo de 6 personas y todos vivíamos del negocio. Cuando el año pasado aparece la noticia de que las aerolíneas de bajo costo, 2 de las aerolíneas de bajo costo más importantes y que más llevaban gente a San Andrés, habían entrado en quiebra. Al llegar a esta noticia, pues obviamente todos los turistas que ya habían reservado con nosotros cancelan las reservas, las trasladan, nos dicen que ya no van a ir, toca hacer algunas devoluciones de dinero y los que querían y tenían planeado viajar, pues ya no lo hacen. Entonces entramos en un proceso de quiebra donde ya no podíamos responder al nivel de costos que teníamos y tocaba cerrar. Sin embargo, estaba esa terquedad y esa arrogancia de saber que en el fondo yo lo podía lograr. Yo dije, si una vez pude formar esto, yo lo puedo volver a parar y yo sé que yo puedo hacer. Orando, el Señor me puso el sentir de que tenía que soltar. De que me decía, suelta, déjalo atrás. Necesito que salgas de allá, ya no más, no sigas con ese negocio. Y yo entré en choque y en una confrontación porque yo decía, es mi sustento, es el sustento de mi familia, yo ya estaba casado, dependíamos del negocio, había invertido tiempo, dinero, esfuerzo y que de un momento a otro el Señor dice, salgan de allá, o sea, ya no más, no va más el negocio. Fue de las temporadas más difíciles y traté de dilatar, ¿no? Como que hacerme el loco y no, eso es algo mío, eso es un pensamiento mío, Los problemas eran mayores, más dificultades, más problemas hasta que otra vez es que no me hiciste caso, tienes que salir, sal de allá. Tomé la decisión, soltamos el negocio, salimos de allá y aunque fue muy difícil porque es soltar todo lo que tenías y depender enteramente de Dios, justamente eso ha sido este caminar, depender enteramente de Dios. Y ese camino que de pronto para mí era el que me iba a llevar a conseguir muchas cosas, aparece un muro completo donde no puedo seguir y me toca tomar otro camino, me hizo depender enteramente de Dios, escuchar más su voz, meterme más en Él. Y ahora creo este tipo de contenido y para muchos es locura. Para muchos pueden decir, no, pero ¿por qué pierde el tiempo? No lo niego, me tiran hate, hacen comentarios burlándose. La gente que suelo conocer y que me rodea también se burla de por qué hago este tipo de contenido, pero no han entendido de que es un camino que el Señor ha mandado a hacer. Cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, no hay pierde. Si el Señor llama, hagamos caso, no es más. Duro, porque es dejar nuestro ego, muchas veces nuestros sueños, nuestros anhelos, por los anhelos de Él, por un camino que Él nos tiene preparado y que aunque en el momento no veamos cómo va a ser, no veamos qué se tiene, no veamos el horizonte, Él lo conoce todo y Él tiene un camino que es mucho mejor del que estábamos transitando. Samin siguió su sentir y miren que cuando uno ve la palabra en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que nosotros sentimos en nuestro interior cuando estamos conectados con el Señor viene de parte de Él, porque Él coloca tanto el querer como el hacer. Ese sentir de, por ejemplo, en mi caso, hacer contenido, hacer videos, que vuelvo y digo, para muchos no tiene sentido, para Dios sí tiene todo el sentido. Cuando el Señor hace llamados, muchas veces hay locura en el medio. Cuando el Señor llamó a Noé a que construyera un arca sin que lloviera por muchos años, ahí hay locura.
Cuando el Señor llama a Abraham que saliera de su tierra y su parentela siendo millonario, ahí hay locura. Cuando el Señor respalda a Nehemías, que era siervo del rey y ahora lidera la reconstrucción más grande de Jerusalén, ahí hay locura. Cuando el Señor llama a Moisés a que sacara al pueblo de Israel de Egipto, es locura. Todo llamado del Señor viene con locura. Locura para el hombre natural, por eso la palabra lo dice. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Nosotros tenemos que andar en el Espíritu, conectados con Dios, entendiendo de que Él nos tiene un mejor camino. Así como Samin reconoció de que esos dos caminos no eran y pudo tomar un tercero que la catapultó, así nosotros podemos hacerlo. Y más con Dios de nuestro lado. Si te gustó este contenido, te pareció interesante, crees que te aporta mucho valor, así como lo ha hecho conmigo, te invito a que te suscribas a este canal. Semanalmente voy a estar compartiendo este tipo de contenidos de esta serie de desarrollo personal versus Biblia. Y te invito también a que compartas este video, le des me gusta, que esto ayuda a saber de que este contenido es relevante para los usuarios de YouTube. Agradezco haber visto este video hoy y nos vemos la próxima semana.